Bueno, hoy les voy a hablar acerca del reflujo vésico-ureteral primario en infancia. Como es lógico, vamos a iniciar mediante una definición de lo que constituye el reflujo vésico-ureteral. Este es el paso retrógrado de orina desde la vejiga hacia los uréteres y que en la mayoría de los casos puede llegar a los riñones, generando de esta manera daño renal. La clasificación del reflujo vésico-ureteral. La clasificación va a ir desde el grado 1 hasta el grado 5, teniendo así en el grado 1 que el reflujo vésico-ureteral se limita al uréter sin llegar al sistema pielocalicial, mientras que en el grado 2 va a limitar el uréter y el sistema pielocalicial, pero no los va a deformar estas dos estructuras. En el grado 3 va a ser similar al grado 2, es decir, abarca el uréter, el sistema pielocalicial, pero en este grado ya deforma estas estructuras anatómicas, determinando así curvaturas y tortuosidades. En el grado 4 va a ser similar al grado 3, es decir, abarca uréter, sistema pielocalicial, se producen estas alteraciones anatómicas, pero en el grado 4 van a ser mayores a las del grado 3, mientras que las del grado 5 van a ser similares al grado 4, pero con una mayor dilatación del uréter y del sistema pielocalicial, determinando así mayor cantidad de tortuosidades, deformación tanto del uréter como del sistema pielocalicial. Aquí podemos observar un gráfico en donde encontramos el grado 1, en donde se puede observar que simplemente afecta el uréter. El grado 2 afecta al uréter y al sistema pielocalicial, pero no va a deformar estas estructuras. En el grado 3 vamos a observar la dilatación tanto del uréter como del sistema pielocalicial. En el grado 4 ya tenemos dilataciones de estas dos estructuras y en el grado 5 estas dilataciones van a ser mucho más marcadas. En cuanto a la prevalencia, tenemos de que es mucho más frecuente en la edad pediátrica. Esta patología va a provocar lesiones renales en aproximadamente el 50 y el 70% y va a depender de ciertos factores de riesgo como son la edad y el sexo. Así tenemos que en cuanto a la edad va a ser mayor antes del primer año de vida y va a ser con mayor frecuencia en hombres. A partir del segundo año de vida va a ser mucho más frecuente en mujeres y dentro de los factores de riesgos asociados tenemos la dilatación urinaria y la infección de las vías urinarias. Tenemos otra clasificación de carácter etiológico, donde se va a clasificar en primarias y secundarias. Las primarias vamos a observar anatomías anatómicas, disfunción subclínica y la idiopática. En el caso de las secundarias van a ser congénitas, como por ejemplo la ectopia ureteral, el divertículo paraureteral, el ureterocele, malformaciones vesicales y la obstrucción ureteral. En el caso de las secundarias adquiridas tenemos la cirugía previa, ureterovesical. En el caso de las funcionales tenemos vejiga neuropática congénita o adquirida y la disfunción vésico-esfinteriana no neuropática. Y en el caso de las inflamatorias tenemos la cistitis, la litiasis y el cuerpo extraño. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que considerar de que el reflujo vésico-ureteral no determina o no da una sintomatología patognomónica. Es decir, la sintomatología que ésta nos va a dar básicamente está determinada por una de las complicaciones más frecuentes que presenta o que produce el reflujo vésico-ureteral, que es la nefropatía por reflujo. ¿Qué es esta nefropatía por reflujo? Es la presencia de cicatrices en el parénquima renal que lleva a la atrofia focal o global. Estas cicatrices se van a medir mediante la gammagrafía o se van a visualizar mediante una gammagrafía. ¿Ya? Esta atrofia focal o global, por lo tanto, va a determinar una disminución de la función renal que finalmente nos puede llevar a una insuficiencia renal crónica y en el caso de que se presente en una nefropatía bilateral o de riñón único, esta patología va a ser mucho más grave. En cuanto a los cuadros clínicos, se va a presentar como complicación de una pielonefritis aguda. Vamos a observar hipertensión arterial que suele ser de manera persistente y crónica.
insuficiencia renal crónica, la proteinuria, hematuria de que en un inicio puede ser microscópica y que va a evolucionar a una hematuria macroscópica. En el caso de la complicación por una pielonefritis aguda, esta se va a acompañar con signos característicos de la pielonefritis como son la fiebre, escalofríos y el dolor lumbar positivo. Dentro de los factores influyentes en la nefropatía de reflujo tenemos la edad, así a menor edad existe una mayor probabilidad de nefropatía de reflujo. Otra de las características es la inmadurez de las papilas renales, ya que estas papilas renales en los primeros años de vida son convexas y al ser convexas, esta facilita el reflujo vésico-ureteral. Pero conforme avanza la edad, estas papilas que son convexas se van a hacer cóncavas, eliminando así este factor de riesgo al mínimo del reflujo vésico-ureteral. Otra de los factores de riesgo tenemos la infección del tracto urinario, dentro de las que se van a destacar la colonización del intersticio renal. Va a haber el tipo de germen, que frecuentemente va a ser Escherichia coli, y que en pacientes inmunodeprimidos puede estar presente la pseudomonas y el proteus. Y también el tratamiento antibiótico. Ya, el tipo de reflujo vésico-ureteral, que puede estar determinado por una obstrucción o una disfunción vésico-esfinteriana, y los grados del reflujo vésico-ureteral. Así tenemos de que el grado 1 se puede presentar del 1 al 10%, en el grado 2 del 17%, mientras que el grado 3 y 4 puede ser hasta el 66%. Dentro de la evolución y la desaparición espontánea del reflujo vésico-ureteral tenemos la edad. Así habíamos dicho de que a menor edad es posible de que ésta se resuelva sin ningún tratamiento, simplemente con un tratamiento conservador. La bilateralidad, esta nos va a determinar un peor pronóstico. El tiempo de igual manera, mientras más rápido se diagnostique, vamos a evitar la complicación principal, que era la nefropatía por reflujo, y el grado. Así tenemos de que mientras se presente el grado 1, esta va a tener una evolución más favorable. Dentro del diagnóstico tenemos las indicaciones. ¿Cuáles son estas indicaciones? Son ciertas patologías o aquellas patologías que nos va a ayudar a predisponer la aparición del reflujo vésico-ureteral. Dentro de estas tenemos la dilatación del tracto urinario superior, que puede ser dilatación de alguno de los uréteres, dilatación de la pelvis renal, que va a ser mayor a 1.5 centímetros. Esta va a estar medida ecográficamente. La patología urológica, como son el ureterocele, agenesia renal, persistencia total o parcial del uraco, la megavejiga, la disfunción vésico-esfinteriana. La patología extraurológica, que puede ser malformaciones del ano rectal, del seno urogenital y de la cloaca, anomalías de la diferenciación sexual, espina bífida y la quística. Dentro del control evolutivo puede ser posoperatorio de un reflujo vésico-ureteral ya diagnosticado. Y dentro de los antecedentes familiares tenemos la ecografía urológica y la cistografía miccional. El diagnóstico. Tenemos de que el mejor diagnóstico para el reflujo vésico-ureteral va a estar determinada por la cistografía miccional. Esta cistografía miccional pueden ser de tipo radiológica, ecográfica e isotópica. Pero la radiológica va a ser mucho más importante porque en este caso nos va a marcar la anatomía de estas estructuras, mientras que la cistografía miccional ecográfica y la isotópica simplemente nos ayuda para el pronóstico del reflujo vésico-ureteral. El diagnóstico mediante estudio de la nefropatía. Ya, dentro de esas vamos a tener las tres principales, que son la morfología renal, que va a estar determinada mediante estudios ecográficos, la función renal. La función renal lo vamos a medir mediante el estudio isotópico del parénquima renal con ácido dimercaptosuccínico, que va a formar
zonas de hipocaptación y de función renal relativa respecto al otro riñón. O sea, es decir, esta nos va a marcar las zonas de hipoperfusión. Para nosotros nos va a ayudar o nos guía a la atrofia renal. Y la analítica de sangre y de orina, en la que vamos a pedir proteinuria, microalbuminuria, un urocultivo y el sedimento y la densidad. Y la analítica de sangre se puede apreciar el hemograma, la urea, la creatinina y los electrolitos. En cuanto al tratamiento, vamos a tener los objetivos básicos de esta. Primero, vamos a evitar o disminuir el daño renal por la suma de los factores de riesgo. En este caso, ¿cuáles son los factores de riesgo? Van a ser la infección del tracto urinario y el reflujo vesíco-ureteral. El tercer objetivo sería la mejoría de la nefropatía por reflujo y la prevención de sus complicaciones. Y por último tenemos mejorar la calidad de vida del paciente. Dentro de la actitud inicial tenemos el reflujo vésico-ureteral de grado 1 en el primer año de vida. La actitud inicial debe ser la de observación o evolutiva, que esta frase de evolución evolutiva simplemente hace referencia a un tratamiento conservador, es decir, que simplemente es un tratamiento expectante, dado que la desaparición espontánea va a ser elevada en el tramo de la edad. Como se les mencionó antes, dentro del primer año de vida tienen mejor pronóstico. Y por lo general, la de grado 1 va a ser en sexo masculino. En el caso del reflujo vésico-ureteral diagnosticado entre el 1 y el segundo año de vida, este va a ser mucho más frecuente en mujeres y se va a estar descubierto por estudios tras una infección del tracto urinario. Sobre todo en etapa de reflujo vésico-ureteral del 1 al 3, donde no es imprescindible la profilaxis antibiótica. Y en caso de que existan antecedentes de infección del tracto urinario a repetición, se puede ya recomendar la profilaxis antibiótica del reflujo vésico-ureteral, tanto de los grados 2 al grado 3. Ya, ¿cuándo interrumpir la observación evolutiva? Ya, vamos. ¿Cuándo? Cuando existe una infección del tracto urinario o una pielonefritis aguda a repetición. Cuando hay aparición de la nefropatía por reflujo no existente al inicio de la observación evolutiva. El tercero va a ser agravamiento de la nefropatía por reflujo preexistente con disminución del tamaño y o de función renal del riñón afecto. Otra va a ser la edad y los años de evolución. La siguiente por grado y la bilateralidad. Y la última por adhesión a la profilaxis antibiótica. En cuanto a la profilaxis antibiótica, vamos a tener que según recientes estudios de carácter multicéntrico, la profilaxis antibiótica no influye en el número de infecciones del tracto urinario de niños con reflujo vésico-ureteral tanto grado 1 hacia el grado 3. Y dentro de estos nos debe llevar o es de vital importancia las complicaciones del hecho de poder utilizar antibióticos en esta patología, como son la intolerancia digestiva, como náuseas, vómitos y dolor abdominal. Va a existir un aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos y por último la alteración del equilibrio de la flora bacteriana intestinal. En cuanto al tratamiento endoscópico, va a ser cirugía mínima, invasión y corta duración. Cirugía de régimen ambulatorio, va a tener un excelente posoperatorio y un escaso número de complicaciones. En el caso del tratamiento con cirugía abierta, vamos a presentar en el megauréter obstructivo y refluyente, o por la persistencia del reflujo vésico-ureteral de grado 3 al grado 5. Después del tratamiento endoscópico. Esto es en cuanto se les puede comentar acerca de la patología del reflujo vésico-ureteral. Espero que les haya servido. Gracias.